Bueno, pues hablar acerca de nuestro invitado, su nombre es Nacho Alberti. Muy conocido en el ámbito de la radio, porque bueno, aparte de, obviamente, si está como invitado, es cantante, es músico, pero también dentro de las dotes que Dios le regaló, es que él es locutor. Y muy conocido en la radio Nuevo Tiempo a nivel red. Él es escuchado en varios países, Bolivia, Chile, Argentina. Y pues hoy tenemos la bendición de contar con su presencia y hablando un poquito acerca de él. Él siempre tuvo la influencia musical, aunque no siempre fue cristiano. Eso es algo interesante que hemos ido viendo con algunos cantantes que hemos conocido. Y es interesante porque, bueno, ellos, los cantantes que no nacen en una cuna cristiana, tienen algunos rasgos que se diferencian un poco de los músicos que nacen, porque como que ya tienen un cierto estilo. Y cuando uno encuentra a cantantes que digamos, como que tienen otro tipo de formación musical, tiene un gustito diferente su música. Claro que sí. Y aquí en Destaques nos gusta conocer justamente, ¿no es cierto? Esa diversidad, esas historias, experiencias que sin duda en minutos más vamos a tener con nuestro invitado. Y nos encanta disfrutar de esta hora de programa. Y de hecho creo que él nos va a contar su transición, ¿no? Que creo que va a ser así muy importante. Seguro. Que vamos a escuchar en el programa. Y no sé ustedes, pero cada uno tiene una experiencia personal con Dios, ¿no? Y ahí hablábamos tras de cámaras, leyendo un poco la biografía. Marianela nos comentaba, ¿no? Que se identifica mucho con esta persona, ¿no? Por la historia de vida que él tiene. Sí. Exactamente. Porque bueno, Nacho pasó por varias agrupaciones con un cierto estilo marcado en agrupaciones argentinas de algunos años atrás. Estábamos leyendo algo en la biografía, sí. Y pues lo bonito de la historia de Nacho es que él ya desde el 2012 que se volteó, entregó su vida a Cristo. Él ya no pensaba, o sea, su pensamiento musical ya no estaba, digamos, en la música secular. Él tuvo que hacer una transición y ahí me voy con que tiene un gusto diferente, ¿no? Porque él tuvo una formación, una influencia diferente y ahora él hace música con un poquito de ese estilo, pero volteado al estilo musical cristiano. Y seguramente no ha sido fácil, ¿no, David? Tal vez tú has debido conocer otros cantantes que han pasado por ese proceso y que han sido formados con la música secular, música cristiana. Realmente es complicado incluso aquí detalle, mismo, ¿no? Hemos tenido cantantes que nos han contado cómo participaban de bandas, de grupos, ya estando en el palco, ¿no? En escenarios grandes con muchísima gente, hasta que un día pues Dios toca el corazón y marca la diferencia total. Y hoy vamos a conocer esta historia. Así que, David. Así es. Y bueno, como les había mencionado, Nacho Alberti es un cantante argentino. Actualmente vive y trabaja en Brasil, ahí en la Nuevo Tiempo Radio. Y pues es un excelente colega con quien hemos compartido no solamente el placer de la locución, sino también la música. Es un excelente cantante que se lanzó el año 2019 como cantante con sus primeras canciones compuestas. Él nos va a contar con detalles en este programa, así que no se vayan a perder el programa de hoy. Y ya estamos en el momento de nuestra entrevista con el invitado de hoy. Tenemos el gratísimo placer, la alegría de conversar hoy con Ignacio Alberti, Nacho Alberti, más conocido, ¿no es cierto?, como Nacho Alberti. Nacho, un gusto saludarte en este destaque musical aquí, felices de recibirte, siempre contentos, ¿no es cierto?, de recibir a los amigos aquí en Destaques Musical para conocer un poco acerca de tu vida, acerca de este lindo trabajo que realizas, ¿no es cierto?, en el área de la música. ¿Cómo estás? Bienvenido a Destaques. Hola Carola, ¿cómo estás? Hola Samuel, hola Marianela, todo el equipo, un gran abrazo. La verdad que muy contento y me siento privilegiado de poder estar aquí con ustedes. Un gusto, la verdad, poder compartir un poquito de una charla linda, contar un poco la historia de cómo Dios ha guiado la música, mi vida y bueno, compartir también un poco de música, así que muy contento. Claro que sí, y es eso que queremos conocer, ¿no? Sí. Ya estamos con preguntas, la Mari. Y creo que muchos de nuestros amigos que siguen la programación, bueno, ya lo han visto, ya lo han escuchado, entonces vamos a conocer otro lado de Nacho, ¿no? Esta vez en un programa de música y vamos a conocer ese lado totalmente musical y también de esa trayectoria que ha tenido Nacho, así que
Esa Así faceta, es. ¿no? Y Y Mari desde el se inicio. refiere porque yo creo que ya lo podemos decir, Nacho, y tú nos vas a contar un poco. Tiene dos facetas, Nacho, ¿no? Nacho Alberti, cantante y también es comunicador, es locutor, ¿no es cierto? Pero nos vas a ir contando. Y la primera pregunta, conocer un poco acerca de tu vida, familia, de dónde eres, dónde estás viviendo ahora actualmente, cómo te inicias con la música. Bueno, muchas preguntas, Nacho. Bueno, a ver, yo soy de la ciudad de Rosario, Santa Fe, en Argentina. Eh, Tengo 39 años, ya me estaba sacando. Hace 4 años y unos meses que vivo en Brasil, en Jacareí, porque aquí está la red de comunicaciones Nuevo Tiempo y bueno, trabajo acá como locutor y como presentador también del programa Entre Familias en la TV, que empezó el año pasado. Y bueno, además de eso, además de comunicador, como decías, también soy músico. Me cuesta un poco decir músico porque no soy un músico estudiado, ¿no? Entonces, como respeto mucho a aquellos que han tenido una formación académica, no es que no la tuve, pero no fue tan seguida, tan formal. Entonces, pero igual, de alguna manera soy músico también, músico de alma, de corazón. Así que desde chiquito en mi familia se escuchaba mucha música. Mi papá tocaba la guitarra, no profesionalmente, pero en casa tocaba la guitarra, compartía muchas canciones. Y yo creo que de ahí vino el gusto por la música. Mi mamá un poco melómana, porque ella escuchaba mucha música y nosotros de chiquitos ya empezamos a escuchar, hasta que después empezamos con mi hermano. Tengo un hermano, 3 años más grande, que también es músico. De hecho, él vive de la música, vive en Costa Mira. Rica. Ujú. Ujú. O sea que influencia hubo, ¿no? Ya sea Sí, por sí, el gusto, influencia la hubo. precisión. Exacto, tu mamá leíamos o por- en la biografía, ¿no? Que desde muy chico, a los 6 años, me parece que comenzaste con el piano y el ambiente musical, Nacho, te rodeó allí en casa, ¿no? Y eso, bueno, Sí, sin sí, duda influyó mucho, ¿no? Sí, 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 totalmente. me llama la atención, ¿Cómo? Nacho, que aquí en tu biografía que nos pasaron, tú iniciaste con la música, pero no con la música cristiana, ¿no? Si nos puedes contar un poquito cómo ha sido esa faceta, porque de iniciar con la música y después la música cristiana, incluso participaste de algunos eventos y fuiste elegido. Sí, así es. Bueno, mi familia no es una familia cristiana, no crecieron en un hogar cristiano. Yo conocí de Dios a mis 24 años más o menos, pero tomé la decisión de seguir a Dios, a Jesús, a los 29 recién, pasaron muchos años. Desde ahí para atrás, desde si se quiere de los 24 para atrás o de los 29 para atrás, la música siempre hizo parte así bien viva de mi vida, bien protagonista. Y comencé desde chico, como mencionaba también un poco Carola, a los 6 años estudié un año de piano, o sea que ya estaba ahí en cercanía con los instrumentos. Había una guitarra en casa que la tocábamos también. Mi hermano estudiaba, yo le copiaba, estudiaba de lo que él estudiaba y demás. Y bueno, cuando fui creciendo, me fui animando un poco más a tocar, a hacer cosas, y participé una vez de un casting de estos realities de música que empezaron ya hace varios años, porque esto fue en el 2005, y ahí conocí unos amigos músicos también, una chica y un chico, Andrea y Rodrigo, con el cual formamos una banda de música, un trío con algunos músicos, un trío vocal con músicos, y empezamos a tocar música secular, y empezamos a andar por ahí. Después la chica se casó, se fue, se dedicó a otra cosa, y seguimos con este amigo haciendo un dúo, que era el dúo Alberti Cortés, el apellido de él y el mío, y hacíamos música folclórica argentina en su mayoría. Ah, Y ahí, mira. como tú decías, Samuel, participamos de un concurso también para participar en un festival que es muy conocido en Argentina, que es el Festival de Cosquín, que es de música regional, música popular argentina. Y bueno, ganamos y fuimos a concursar a ese lugar, que es en la provincia de Córdoba. Así que la verdad que fue una experiencia increíble, pero justamente cuando todo eso estaba pasando, Dios me estaba llamando mucho más fuerte. Eso realmente fue increíble. Y si bien yo tenía otros hábitos que cuando a medida que fui conociendo de Dios y Dios me fue enseñando, los fui dejando,
mucho más fácil que lo que dejé la música secular, quiero decir. Así que la verdad que fue toda una andanza y una experiencia interesante. Que no fue poca cosa al final, ¿no? Claro, porque Cosquín es un festival famoso, reconocido. y también, como decía, los realities y demás, ¿no? Que después han ido surgiendo en diferentes países. Pero no era poca cosa, ¿no? Interesante lo que mencionas, que Dios te fue llamando porque tú hacías otro tipo de música secular, música, si quieres, de contenido y todo eso, pero finalmente era música que estaba lejos, ¿no? De la parte religiosa, espiritual, etcétera. Hablando de composición, acá en tu biografía dice que 2012 compones tu primera canción, Nacho. Ajá, así es, mi primera canción cristiana, digamos. Fue en 2012. Había compartido la autoría y la composición de otras canciones en el mundo secular, digamos, con mi compañero de fórmula, digamos, de música secular. Sí, Cortés, exactamente. Y para otros músicos también. Pero nunca había hecho, ya estando dentro de la iglesia, o sea, mis primeros meses, me bauticé en noviembre del 2000, el 12 de noviembre del 2011. Y como en junio, julio del 2012, sentía la necesidad de hacer música ya con el sentido que Dios había puesto en mi corazón, ¿no? Con el propósito de compartir otro mensaje que tuviera que ver con mi nueva vida, si se quiere, si se puede decir así. Entonces me junté a componer con un amigo que es también un gran músico, Emanuel Zúñiga, y hicimos una canción juntos. Él hizo la música, uno opina a veces cuando el otro está tocando y demás, pero él tiene como todo el crédito de la música y yo hice la letra. Y ahí la hicimos y la toqué durante, del 2012 hasta el 2018 que la grabé. 2018 la grabaste. Claro, 6 años después la grabé. Eso bastante. Sí. Muy bien. La verdad que fue como... Para mí todavía sigue siendo difícil el entender el ministerio así como lo veía cuando tocaba música secular, ¿no? Como diciendo, bueno, me dedico a esto, soy esto, etcétera, etcétera. Es como, me genera demasiado respeto. Entonces es como, bueno, hago ofrendas musicales, ¿ok? Voy a tocar, grabo, todo bien, pero como se dice por ahí, sentirme artista cristiano es complicado, digamos. Continuamos aquí en Destaques, hoy conversando con nuestro invitado Nacho Alberti, él es nacido, originario de Rosario, Argentina, hoy actualmente vive en Brasil, como nos comentaba. Tenemos más preguntas, creo que Mari querías preguntarle algo a Nacho. Sí, porque cerramos el anterior bloque hablando sobre la primera composición, ¿verdad? Y ya el tiempo, digamos, de maduración hasta que salió la producción. Y justamente queríamos pedirle que primero que cuente un poco el proceso. Ya voy a conectar mi pregunta. El proceso de composición y conocer la composición, Nacho. Bueno, la canción se llama Saltando Piedras. Y primero el proceso de composición y después un poquito de qué se trata la canción y después la canto, así, un pedacito. Si les parece. Claro el proceso de composición, para mí casi siempre, por ahí cambia un poquito cuando uno lo hace solo, cuando lo hace con alguien. Esta canción la compartí, el hacerla con Emanuel, con mi amigo, y uno es como que se siente un poco a jugar, ¿no? A jugar con la música, sea la guitarra, el piano y demás. En esta ocasión fue hecha en guitarra, me voy a tocar con el piano, pero uno empieza a jugar y empieza a encontrar melodías que le gustan o alguna secuencia de acordes, empieza a jugar ahí con las armonías y demás y encuentra un sentido, tal vez, musical por el momento. Y después generalmente a mí me gusta tener claro cuál es el tema que voy a querer tocar en la canción, en la música, ¿no? Por ejemplo, esta canción, que se llama Saltando Piedras, yo tenía ganas de como expresar, aunque sea difícil, en 3-4 minutos, un poco la historia de un cristiano, ¿no? Que yo me veía reflejado a mí mismo, porque, de una persona antes de ser cristiana y después, ¿no? Una persona que va por ahí como
por el mundo, que de repente llega Dios a su vida y le cambia toda la vida, le cambia la forma de ver, y después como que, y por supuesto, en el medio, por eso se llama saltando piedras, a pesar de que vienen problemas y demás, con Dios todo lo podemos enfrentar, todo lo podemos. Y después un poco de la canción dice también, habla de la responsabilidad que tenemos, la responsabilidad y el privilegio al mismo tiempo, de compartir, de tener y de querer compartir esas buenas nuevas que nos alegró el corazón y que llenó de luz nuestra vida, compartirla con alguien más que tal vez pueda estar caminando triste como uno andaba antes sin conocer de Dios. Entonces, eso quería expresar un poco la canción, y ahí fuimos armando con Emanuel algunas frases y demás, y ahí fue quedando Saltando Piedras. Era mucho más larga, pero había que resumirla, entonces elegimos estrofas, coro o estribillo, y quedó así. Y imagino que no ha sido fácil esa transición, ¿no, Nacho? Seguramente hay muchas personas que están viendo el programa y tal vez hay algún músico que está pasando por esta situación. En su tiempo no ha debido ser fácil para ti. Y me gustaría un poquito que nos expliques cómo ha sido esa transición, ¿no? Porque sabemos que la música en el mundo tiene otro enfoque, la música dentro de la iglesia tiene otro enfoque. En tu experiencia, Nacho, ¿cómo ha sido eso? Bueno, la verdad que sí, como decías, Samuel, la transición, al menos para mí, no sé si para todo el mundo es igual, para algunos será un poco más difícil, para otros será un poco más fácil. Para mí fue complicada porque fueron muchos años de vivir de una manera, y uno vive de esa manera porque cree que eso es normal, que está bien, es como los hábitos comunes, por ejemplo, de ser un tomador de alcohol social. Para alguien que no tiene los valores cristianos, e incluso de los cuidados de salud y demás, es algo normal. Yo me crié en mi casa, que por ejemplo después de los 18 años, tomar una copa de vino con mi papá o un vaso de cerveza con mi papá era algo normal, estaba bien. Y además salía, iba, no sé cómo se dice por ahí, a los boliches o a las baladas o a los bailes, y también era normal. Entonces, para mí todo eso era parte de mi vida y era como cotidiano, y era obvio que iba a pasar, digamos. ¿Cómo no? Cuando yo no veía, era nada malo, ¿no? Dentro del contexto en el que vivías, no era nada malo, ¿no? Para nada, para nada. De hecho, otros detalles les voy a contar. Por ejemplo, yo usaba pulsera, anillo, cadenita y arito. Claro. Entonces, para mí también eso era normal. Era como una forma, si se quiere, de llamar la atención con la personalidad y con adornos, si se quiere. Y era algo normal, lo hacía todo el mundo que tal vez no tenía determinados valores como los que después conocí. Entonces, bueno, cuando fui conociendo de Dios, por eso dije desde los 24 que conocí, a través justamente de mi profesor de canto, en ese momento que era adventista, empecé a conocer a Dios, empecé a conocer cómo eran sus valores y demás. A mí me llamaba toda la atención, y yo decía, estos están locos, decía yo. ¿Cómo no toman alcohol, no salen, guardan el sábado? En mi vida había escuchado a alguien que diga o guardar el sábado o feliz sábado. Entonces me llamaba la atención, y igual en mi familia siempre hubo algunos lindos valores, como el respeto, ¿no? De que lo que crea el otro hay que respetarlo, está bien. Entonces, si bien me llamaba la atención, no me burlaba de eso. Me llamaba la atención porque era distinto a lo que yo conocía. Y bueno, poco a poco ahí el Espíritu Santo va trabajando. A veces nos olvidamos un poco del trabajo enorme que hace el Espíritu Santo en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, cómo nos va impactando o cómo nos va llamando la atención en determinadas cosas que vemos, ¿no? Así que, bueno, toda esa transición, cuando empecé a conocer desde el 2004 hasta el 2011 que me bauticé, 2005 hasta el 2011 que me bauticé, esos 6 años, me hablaron mucho de Dios, me contaron de Jesús y demás, y fui conociendo todas estas cosas, todos estos valores, este cuidado de la salud, del cuerpo y demás. Y si bien yo como a veces intentaba o me lo planteaba como, bueno, a ver, ¿será que está bueno? Me rebelaba, siempre me rebelaba y seguía con lo mismo. Y Dios en todos esos 6 años, hasta que tomé la decisión de bautizarme, en realidad el bautismo fue algo como una decisión pública. Yo tomé la decisión de seguir a Jesús meses antes de bautizarme. Dije, hasta acá llegué, vos decime hasta a dónde, cómo y qué hago, le dije a Dios. Y no importa lo que pase. Y bueno, toda esa transición fue muy difícil, pero cuando tomé la decisión,
eso lo puso Dios desde chiquitito. Cuando tomaba una decisión, la mantenía firme, a pesar de que el mundo estuviera en contra. Y al principio mi mundo, que eran mis amigos que no conocían de Dios, estaban en contra. Cuando yo les decía, no voy a comer más jamón. Los sábados, los viernes a la noche no nos juntamos más a hacer cualquier cosa, ¿no? O los sábados. Los sábados empiezo a ir a la iglesia, todos me miraban como si se volvió loco completamente. No tomo más alcohol. Claro, no tomo más alcohol, no, en las fiestas no brindo más con alcohol y demás. Entonces, todo eso empezó a llamar la atención, y mientras más en contra se me ponían o venían comentarios, si bien siempre hubo un límite, o sea, me respetaron bien, siempre había algún chiste, alguna cosa, para mí era, bueno, me haces chistes, más voy a mantener mi decisión, ¿no? Y lo que más me costó, como le decía, fue la música, porque incluso después de bautizado, yo me bauticé el sábado a la tarde, un sábado a la tarde, y a la noche fui a tocar a una peña folclórica con mis amigos. Porque yo le dije así a Dios, yo quiero que todos los cambios que yo haga sean sinceros y sean de verdad. Hasta que yo no entienda que ese lugar me va a hacer mal, porque incluso tocábamos folclore en peñas que eran familiares, no es que había descontrol y cosas así, ¿no? Entonces, para mí todavía ese lugar estaba bien. Y fui ahí, y Dios en ese proceso, desde esa noche después del bautismo, hasta, porque el ganar el concurso ese de Cosquín, de ese festival grande, pasó después de mi bautismo, pero mientras estábamos compitiendo teníamos que tocar viernes a la noche, y yo ya, decía, ya me la inventaba, porque parece a propósito, digo yo, y pasó de todo. No hay tiempo para contarlo, pero pasó de todo, y Dios me fue mostrando minuto a minuto, y como es Dios, ¿no? Que a veces nosotros no somos así, sino Dios no me condenó en ningún momento. Dios me fue mostrando, esto no te conviene, y este es el camino que yo te muestro, que como te amo te conviene, porque es para bien. Entonces ahí fue convenciéndome con amor, y hasta que tomé la decisión de decir, no voy a dejar la música, voy a dejar esa música que no tiene un propósito detrás, y voy a servir a Dios también con esta música, y voy a compartir este mensaje que cambió mi vida. Así que claro, fue un poco eso, pero fue duro. Y finalmente, como dice Nacho, está la decisión que uno tiene que tomar, ¿no? Y yo te agradezco muchísimo, Nacho, por compartir esa experiencia que sin duda muchos también pueden identificarse con esa experiencia. Gracias, porque nos sirve, ¿no? Nos sirve a todos. Como tú dices, es un proceso, pero finalmente está la decisión. Y tú tomaste la decisión. Ya aprovecho para preguntarte acerca de tus proyectos. Tengo entendido que tienes 7 canciones por grabar, Nacho. Sí, así es. Desde que llegué acá a Brasil, yo llegué en noviembre del 2017, en 2018 fueron las grabaciones, cuando volví a Argentina de visita, las grabaciones de estas 2 canciones que en 2019 lancé en las plataformas, con video lyrics en YouTube. Y de ahí, 2019 para adelante, fue como Dios me hizo una maquinita de canciones, empezaron a aparecer canciones este último año también, y las trabajo un montón, no es que hago una canción y bueno, ya está, la terminé, sino que la vuelvo a escuchar y le retoco cosas en la melodía, en la letra y todo. Pero bueno, sí, hay unas 7 canciones, hay 2 que están a punto de terminarse, las otras 5 ya están listas para grabar, y bueno, nos propusimos, acá con mi esposa que me acompaña, Aline, nos propusimos poder hacer esa inversión de grabar, porque es la inversión económica también, de grabar 4 canciones este año, y bueno, 3 serán el otro, o tal vez si salen más, si Dios quiere, serán más. Buenísimo. Bien, qué bien, allí están los proyectos, y aprovechar de preguntarle acerca de las plataformas, exacto, dónde la gente te puede redes seguir, sociales, Nacho. plataformas. Buenísimo. Bueno, a ver, en YouTube estoy como Nacho Alberti, en Instagram Nacho Alberti OK. Nacho Alberti OK. Claro, Nacho Alberti OK. Ajá. Y sí, YouTube, Facebook, y ¿qué más falta? Spotify, Nacho Alberti. Así, Spotify, iTunes, todas las plataformas de música como Nacho Alberti, ahí me encuentran. Y bueno, yo pensaba, ¿no?, cuando Nacho realmente comentaba y compartía ese antes y después, porque es un antes y un después, ¿no?, en la vida de Nacho, y que
en una frase o en algunas pocas palabras tú puedas hablarle a aquellas personas que también tienen esas experiencias, tal vez no se deciden aún o les resulta difícil tomar una decisión. ¿Qué les puedes decir a esas personas desde tu experiencia? Exactamente, Nacho? Y Carola, solamente añadiendo porque estaba con la misma pregunta. No es fácil salir, ¿no? De repente es tan atractivo, ¿no? Es tan atractivo y uno está tan acostumbrado, ¿no? Le decía en pausa que lo entiendo perfectamente, porque realmente todo lo que te ofrece el mundo es atractivo, ¿no? Y más si te gusta hacer algo como es la música, por ejemplo, ¿no? Hacer música, hablar sobre tus experiencias o de repente poner una letra que tenga contenido, que según nosotros estamos haciendo algo de contenido, ¿no? Que ayuda, pero cuando conoces a Dios te das cuenta de que no, nada de eso ayudaba, ¿no? Y cambian las cosas, ¿no? ¿Qué le dirías a esa persona que de repente está conociendo y que está en esa lucha, ¿no? De me atraen las cosas que yo hacía, pero realmente estoy conociendo a Dios y hay algo distinto en esto. Bueno, para los que están conociendo a Dios, los que están dando sus primeros pasitos tomados de la mano de Jesús, deben tener la certeza igual en su corazón, que creo como cualquiera que no estaba con Dios, de que por más satisfacción que te pueda traer eso sin Dios, la vida sea la vida que tengas sin Dios, ahí voy un poquito a la Biblia, que son caminos de muerte, no nos llevan a ningún lado. O sea, no hay un propósito detrás de lo que uno hace, al final es solamente para exaltarse uno mismo, y eso no nos ayuda a nada, y si cada día dejamos que nuestro ego sea grande, cada día es peor con nosotros, para nuestras familias, con quienes nos relacionamos y todo. Entonces, yo creo que les diría que se den una oportunidad de conocer cada vez más a Dios, que no se queden con lo que le cuentan a Dios, de Dios, sino, o sea, a veces nos cuenta la familia, un amigo, incluso la iglesia, que todas estas cosas están buenísimas. O sea, ir a la iglesia a escuchar a Dios está bien, pero qué lindo tener ese hambre de seguir hablando con aquel cristiano o cristiana, de seguir yendo a la iglesia, no por fórmula o no por costumbre, sino por decir, voy a la iglesia porque quiero conocer de Dios, voy a la iglesia porque quiero escuchar más de Él, porque de verdad quiero que mi experiencia sea distinta, no por resaltar de alguien más, sino quiero que sea distinta porque o sea, es intransferible la experiencia. Entonces, lo que me pueda contar alguien que conoce de Jesús, me encanta y está buenísimo, pero no lo voy a vivir yo, porque es la experiencia de Él, es la experiencia de esa persona. Yo quiero mi propia experiencia con Dios, como le dijo Moisés. Ayer escuchaba un sermón que me encantó, que Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, le dijo Moisés. O sea, Moisés tenía hambre de seguir conociendo más a Dios. Y a mí me pasa eso, ¿no? Entre todas las luchas que uno puede tener, que a veces uno se acuerda de algunas cosas que le gustaban y demás, siempre tratar de recordar, bueno, pero ¿cuál es el fin de eso? Es un camino de muerte. ¿Para qué estoy perdiendo tiempo en mi cabeza con eso? Vamos al camino de vida en abundancia y de vida eterna. Dios, ok, no lo veo, no lo escucho, me cuesta, buenísimo, pero ¿qué más tengo que hacer para, a pesar de que no lo veo a Dios, de que no lo puedo tocar y demás, qué más puedo hacer para tener una relación real? Porque estamos rodeados de testimonios que nos dicen de que Dios es real, de que Dios se manifestó de una u otra manera, e incluso si nos ponemos a ver en nuestra propia vida también hay testimonios de que Dios estuvo más cerca de lo que creíamos y más presente y más real de lo que a veces nos imaginamos, que cuando no nos está pasando algo, medio que nos olvidamos. Entonces, yo creo que esas ganas de querer conocer a Dios cada vez más, hasta que eso nos lleve a su pronta venida, a su segunda venida, y lo conozcamos cara a cara, ¿no? Sí, sin duda. Nacho nos deleitó con su música, nos dejó un mensaje, ahora nos deja esto. Sí, no, y el sentido que uno tiene, no sé si te pasó, Nacho, pero es diferente el sentido que tienes de vida incluso, ¿no? Porque al final, cuando estás lejos de Dios, hagas lo que hagas, te lleva un vacío, ¿no? Y, chicos, se acabó lamentablemente, pero bueno, ha sido un inmenso placer, un gusto haber conversado contigo, Nacho, haber compartido esta hora de programa. Me encantó realmente y esperamos que nuestros amigos también lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias también por haber compartido tu experiencia de vida, tu historia, ¿no?
Gracias, muchísimas gracias realmente. Y te deseamos todo lo mejor. Sí. Bendiciones, un abrazo a tu esposa y bueno, siempre tienes amigos acá. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un inmenso placer también para mí poder haber compartido con ustedes este ratito. A mí me gusta siempre compartir un poco de la experiencia con Dios porque muestra que Dios es un Dios real y personal y activo y que está ahí, así que sea la gloria y la honra para Él y de lo que podamos hacer con la música y todo también, que sea para seguir proclamando el mensaje, que hay muchos que aún no lo conocen. Así es, claro que sí. Gracias amigos, y gracias por supuesto a ti por acompañarnos. Un fuerte, fuerte abrazo. Hasta la próxima.